es con el análisis técnico que coordinamos nuestra entrada, por un lado. Y por otro lado, la gran importancia de el análisis técnico es que nos permite, si sabemos hacerlo, analizando la acción del precio junto con el volumen, nos permite detectar las huellas de los traders institucionales. Las instituciones de inversión tienen un ejército de analistas fundamentales, con maestrías y doctorados en finanzas y 10 años, 15 de experiencia. Ese grupo y conjunto de analistas le pasan sus conclusiones del análisis fundamental a los traders. Los traders, por su parte, ellos realizan las operaciones. Si aprendemos a detectar los incrementos de volumen, porque las instituciones entran al mercado con una enorme cantidad de volumen, o contratos, o acciones, según sea el caso, y los exchanges regulados, centralizados, nos permiten ver esos incrementos de volumen. Ya vamos a analizar cómo también en el Forex podemos hacerlo. Podemos detectar hacia dónde están entrando los grandes traders de las grandes instituciones, lo cual nos permite seguir las huellas y los pasos de ellos sin tener que tener un equipo de analistas nosotros. Ahora bien, les pido que no se salgan de la sala porque ya está llena, Tenemos la sala completamente llena. Entonces hay participantes queriendo entrar ahorita y no pueden entrar. Por lo tanto, si alguien se sale, va a perder su lugar. Voy a presentarme brevemente, para los que no me conocen bien todavía. Mi nombre es Carlos Partida. Yo comencé a trabajar en los mercados financieros en el 2008, un poco antes de la crisis financiera. Anteriormente había estado trabajando como ingeniero de sistemas. Le daba servicio, entre otras empresas, a un fondo de inversión privado. Ahí desarrollé cierta amistad con el gerente, que ya se iba a retirar en algunos años. Él me animó a cambiarme de sistemas a trading prácticamente. Comencé a colaborar con el fondo de inversión, primero de forma medio tiempo, después de tiempo completo, y aprendí y vi cosas que son fundamentales para el trading, pero esa información usualmente no llega a los traders pequeños. Estoy aquí para compartir alguna de esas estrategias que se utilizan y lo vamos a ver cómo aplicarlo en la práctica para el plan de trading para esta semana. He dado seminarios en vivo y en línea y he capacitado a traders de España, México, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina. También tuve el honor de participar, ser el único conferencista que hablaba sobre estrategias de trading en el evento más importante de Forex para los traders de habla hispana, el Forex Day, realizado en España este año. Y también he ayudado a Bloomberg a capacitar traders de finanzas, tanto de licenciaturas en finanzas como de maestría en finanzas, capacitarlos para un torneo de Forex patrocinado por Bloomberg. Vamos a pasar ahora al análisis de las gráficas. Vamos a comenzar con estas gráficas de el mercado de Forex. Pero lo primero que vamos a hacer, antes que nada, es ir a... Vamos a ir a calendario para ver las noticias importantes para esta semana. Vamos a ir a Investing. Aquí la tenemos, investing.com. Aquí nos vamos a desplazar al calendario económico, que es lo primero que hacemos antes para preparar nuestro plan de trading. Vamos a seleccionar esta semana y vamos a filtrar los países con las noticias de mayor impacto. Podemos dejar Alemania. Si te interesa algún otro de esos países, ya sea que seas de Argentina, de México, de España, puedes seleccionarlo también si realizas trading en esa moneda. Nosotros realizamos de vez en cuando trading en algunas monedas de esas. Cabe recalcar que el peso mexicano,
peso argentino, etcétera, son monedas exóticas, tienen menos volatilidad y menos liquidez. Por lo general nos concentramos en las monedas que tienen mayor alto impacto, como son el dólar canadiense, el euro por supuesto, el dólar americano, que es una de las divisas principales, por eso dejamos la zona europea. Francia lo vamos a quitar, vamos a dejar Japón, y en japonés es una de las divisas principales. Vamos a quitar México, si ustedes son de México pues pueden dejarlo, si es que realizan trading en el peso mexicano o lo monitorean. Nueva Zelanda es otra de las divisas principales, franco suizo y también la libra esterlina. Franco suizo, aquí está. Entonces nos vamos a concentrar en esas divisas que por sí solas forman 7 divisas, con sus cruces forman 28 divisas. Vamos a mostrar las noticias de alto impacto, son las principales, pero vamos a dejarlas de mediano impacto. Vamos a seleccionar todos estos categorías. Vamos a aplicar. También lo que queríamos cambiar es el tiempo. Como referencia es bueno utilizar el horario de Nueva York. Del mercado de Nueva York se usa como referencia, y sobre todo aquí que tenemos personas de todas partes del mundo. Entonces vamos a utilizar el mercado de Nueva York. Muy bien. Entonces ahí estamos. ¿Cuáles son las noticias de alto impacto? En el calendario de Investing lo tenemos: una cabeza de toro es de bajo impacto, 2 cabezas es de mediano impacto y 3 cabezas es de alto impacto. ¿Ok? La primera salió en la madrugada. Tuvimos índice del sector de la construcción. Si quieren saber más sobre qué representa cada noticia, no es necesario. Lo necesario es saber 2 cosas. Una, noticias de alto impacto. 2, el valor anterior. El análisis anterior fueron 51.9. ¿Cuál es la proyección que están haciendo los analistas, los expertos en análisis fundamental? Que iba a subir a 52. El resultado fue al revés. No solamente no subió, sino hasta bajó. Es este número contra el proyectado el que suele causar la mayor volatilidad. ¿Por qué suele ser esos 2 números los que causan la mayor volatilidad? Por el hecho de que los traders institucionales se posicionan basado en lo que les entregan sus analistas. Si la noticia sale muy diferente, tienen que comenzar a hacer movimientos en sus cuentas. Ellos no entran con 2, 3 contratos, entran con cientos de miles de contratos, y eso los lleva a hacer grandes movimientos, y esos grandes movimientos causan la volatilidad cuando sale la noticia. Por eso muchas veces cuando sale la noticia igual que la esperada, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que no hay movimiento, porque el mercado, dicen, ya había asimilado o ya se había posicionado para esta noticia. Es cuando el resultado es muy diferente. Otra noticia de alto impacto que tenemos sale a las 12:30 hora de Nueva York, que estamos manejando el martes. Tenemos decisión de tipos de interés. Esa es la noticia más importante para las divisas. Si las tasas de interés suben, se atrae más inversionistas a esa moneda. Si bajan, muchos inversionistas retiran dinero y lo pasan a otra moneda que les dé mejor interés. Esa es la noticia más importante. 1.5 están las tasas de interés para Australia, y el tipo de interés se prevé que se va a mantener en 1.5. Ahora bien, esa noticia envuelve otras cosas, como decisión sobre tipos del Banco de la Reserva de Australia. Hablan un poco de proyecciones muchas veces. También el jefe del Banco Central, del Banco Nacional o de la Reserva Federal, según sea el país, hace algunas declaraciones, y eso suele causar movimiento. Noticia muy importante para el dólar australiano. La otra que tenemos para Gran Bretaña es el índice de servicios. Anterior 53.8, 53.5 el esperado. Si damos clic en la noticia, nos va a dar una explicación. Dice: el índice de los gerentes de compra de Chartered Institute of Purchasing, o del Instituto de Compras
y suministros mide el nivel de actividad de los gerentes de compra en el sector de servicios. Cualquier lectura por encima de 50 indica expansión, mientras que una lectura por debajo indica contracción. Da una indicación acerca de la salud de la industria de servicios en el Reino Unido. Los comerciantes ven de cerca estas encuestas, ya que como jefes de compras, por lo general, tienen un acceso fácil a datos sobre el rendimiento de su empresa, lo que puede ser un indicador de los resultados económicos globales. En fin, para el que quiere detallar más sobre el análisis fundamental, puede comenzar a leer esto. ¿Ok? Si eres más práctico, es bueno profundizar, no digo que no sea bueno, pero hay que empezar por algo. El primer paso es por lo menos entender que es una noticia de alto impacto, el número anterior, el número que se prevé. Ya leyendo esto, ya podemos entender un poquito más de qué se trata la noticia. Y todavía podemos ir a esas estadísticas y leer mucho más sobre eso, o buscar información de aquí de la fuente, por ejemplo, que nos da la misma liga de Investing. Y aquí podemos leer mucho más sobre eso y aprender mucho más, profundizar sobre el análisis fundamental. No es necesario, pero obviamente entre más conocimiento se tenga, mejor. Por lo menos sí es necesario ver cuáles son las noticias de alto impacto y estos números, ¿no? Y estar vigilando la noticia antes de que salga. Otra noticia que vamos a tener de alto impacto es Producto Interno Bruto para Australia. A las 9:30, eso también va a ser el martes. Punto 3 era el anterior, punto 8 es el esperado. Es trimestral, por lo que es muy importante. Para el dólar americano el día miércoles tenemos el índice de no manufacturero. ¿Qué significa eso? El índice del Instituto de Gestión de Suministros de No Fabricación, también conocido como IGS, muestra la cantidad de pistas de la actividad no manufacturera que se produjo en el mes anterior. Cualquier lectura por encima de 50 es expansión, por debajo de 50 contracción. Dice, tiene mucho más efecto sobre el Producto Interno Bruto que el índice de manufactura. ¿Okay? Esos son todos los de la actividad no manufacturera. Y hay otro índice que es exclusivo para manufactura. Otra noticia de alto impacto muy importante para el dólar americano. ¿Por qué? Porque el dólar americano, recordemos que es la contradivisa de las principales 7 divisas, en todas está envuelta, aparte que materias primas, muchas de ellas, oro, petróleo, están denominadas en dólares, así que un cambio en dólares afecta a materias primas y a todas las demás divisas. Tipos de interés tenemos para Canadá, esta semana también, .75 estaban, se prevé que estén en .75 esta semana. Noticia muy importante para el dólar canadiense. Tenemos del dólar australiano ventas minoristas. Reporte mensual, alto impacto, .3. Se prevé que esté en .3. Para la zona europea, el jueves, tenemos decisión de tipos de interés. Una de las 3 noticias más importantes del mes. Una de las más importantes la tuvimos el viernes con nóminas no agrícolas. Aquí está en ceros el tipo de interés para el euro. Y tenemos declaraciones de Draghi. Rueda de prensa del Banco Central Europeo a las 8:30 hora de Nueva York. Muy importante. Para el dólar canadiense tenemos el IB, el índice de el IB, ¿qué es esto? Bueno, si quieren saber, dan clic ahí, dice el índice IB, Purchasing Manager, mide el nivel de actividad de los gerentes de compra en Canadá. Cualquier lectura encima de 50, expansión, abajo de 50, contracción. Da una indicación acerca de la salud del sector de fabricación y crecimiento de productos en Canadá. Los comerciantes ven de cerca estudios, así como los gerentes de compras suelen tener pronto acceso a esos datos para conocer el rendimiento de su empresa. ¿Quieren saber más? Pues van aquí. Dice fuente Ivy School. Aquí pueden leer más detalles. Por lo pronto nos vamos a concentrar en lo básico, que es lo más importante. Eso fue en Canadá. También a las 7:50 tenemos el Producto Interno Bruto trimestral para Japón. Muy importante la noticia. Estuvo en 1% y se espera que baje a 0.7%.
Por último, el viernes tenemos producción manufacturera mensual para Gran Bretaña. Tenemos cambio de empleo para Canadá, muy importante para Canadá. Entonces, una vez que sabemos cuáles son las noticias importantes, el siguiente paso es este. Vamos a ver en la gráfica. Hoy tenemos inventario de petróleo crudo. Vamos a verlo acá en este otro calendario. Es Forex. Forex Factory y vamos al calendario. Tenemos usualmente es el miércoles. Tenemos... O el jueves, lo pasaron para el jueves. Inventario de petróleo crudo es para la materia prima del petróleo crudo. Y ahorita con lo del huracán en Australia hay que estar atentos a ese movimiento. Bueno, el primer paso es ese. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso para buscar un trade es este. Tenemos que concentrarnos en divisas, materias primas o índices que estén en un punto importante. Si están a la deriva, en medio de un punto importante, no es tan atractivo para realizar un trade de alta probabilidad. Voy a dar un ejemplo de ello. El euro. El euro se encuentra en un punto importante. La semana pasada lo analizamos. Vamos a la gráfica diaria. Porque independientemente si hacemos trading intradía o a corto plazo, hay que realizar los marcos temporales más grandes para ver cuál está en un punto importante. Recuerden, habíamos visto justo aquí donde está esta línea verde, teníamos el techo del euro. Teníamos noticias importantes la semana pasada y ¿qué dijimos? Había dos probabilidades. Una, que se disparara bajista y hubiera una reversa. Dos, que se disparara alcista y regresara aquí a probar estos niveles y de no haber presión de venta para el euro podíamos tomar un trade alcista. ¿Qué fue lo que tuvimos? Esto fue lo que tuvimos y regresó al nivel crítico, pero se hizo un patrón como uno de los dos patrones que esperábamos. En este caso tenemos un doble techo en la gráfica diaria sobre estos máximos y hay una reversa, ¿no? Con esta aguja con gran cantidad de volumen y esta otra vela bajista fuerte que tenemos aquí. Entonces, ahorita estamos teniendo venta en este nivel fuerte, es un nivel muy importante. Hay que marcarlo y lo vamos a marcar de la siguiente manera. Vamos a poner una línea aquí. También, por ejemplo, aquí en esta gráfica que les voy a mostrar ahorita, en esta gráfica que les voy a mostrar ahorita vamos a ver los dos, tanto el pares de Forex como el contrato de futuros. Miren, aquí tenemos el par de Forex euro-dólar americano. Esa es la gráfica diaria. Y es el mismo patrón, ¿verdad? Tenemos estos máximos. Y aquí tuvimos esta reversa. Pero no tenemos el volumen. Si vamos al contrato de futuros de un exchange centralizado, ahora sí tenemos el volumen. Y ese es el nivel que habíamos marcado. Ahí se quedó marcado la semana pasada. Ahora bien, vamos a ir a otra gráfica. Ahora la gráfica de 4 horas. ¿Qué tenemos aquí? No solamente aquí tuvimos esta venta que regresó sobre estos niveles y la reversa de la gráfica diaria. Tuvimos un movimiento alcista durante una de las noticias más importantes de la semana pasada, que es nóminas no agrícolas, y esta vela martillo bajista con gran cantidad de volumen indica que hubo una fuerte venta. Estamos teniendo una corrección alcista. Entonces, el plan para esta semana, tenemos hoy tipos de interés, pero lo tenemos hasta el jueves, ¿verdad? Del euro. Lo tenemos, noticia importante para el euro, la primera es el jueves con tipos de interés, que es muy importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer lunes, martes y miércoles? Si hay vamos a una gráfica más pequeña ahora, de 1 hora. Ok, aquí es donde fue la venta fuerte. Hoy no hay actividad casi en el mercado. ¿Por qué? Porque está cerrado el mercado de Estados Unidos. Es un día festivo en Estados Unidos, no tenemos mucha actividad.
pero de tener una corrección cerca de la parte alta de esta vela, ¿ok? Que fue la vela donde hubo la gran venta, y que no haya presión de venta, y tener aquí, por ejemplo, una vela envolvente en estos niveles, alrededor del nivel 1.9665, en esta área, no tiene que ser exactamente aquí en la punta de la vela, en esta área, digamos del nivel 1.95 hacia arriba, hacia aquí. Si en esta área tengo en las próximas sesiones una vela envolvente bajista, si el precio sube, noten cómo aquí el precio sube, pero los rangos son muy pequeños y el volumen es pequeño. ¿Qué nota esto? No hay demanda. Si sigo con este tipo de volumen subiendo el precio y tengo una reversa después con volumen ya más alto como este, que ha sido el volumen normal, pero tengo aquí una señal de una vela martillo como esta, una señal vela envolvente bajista, un doble techo con divergencia negativa, esa será mi entrada, el stop por encima de esta vela y aquí mi objetivo. Antes de las tasas de intereses, tengo que cerrar la posición. No voy a estar en una declaración de tasas de intereses adentro de una posición. Ya vimos la semana pasada lo que pasó con el franco suizo en el 2015. Entonces ese es el plan para el euro. Porque eso es lo que tenemos y sí está en un punto crítico. Aquí tenemos la gráfica diaria y este nivel es crítico ahorita. Están los máximos de la gráfica diaria y ya vemos toda la venta que ha habido aquí y la actividad que ha habido aquí en este nivel. Si no tengo el trade antes del tipo de interés para el jueves, ese día va a ser muy importante. Si el precio sube y tengo mi reversa con los tipos de interés, que fue lo que tuve aquí, ¿verdad? Y aquí había una oportunidad para entrar en venta corta. Para unos 1.1913, unos 70 pips casi de distancia. Vamos a ver en la otra gráfica. Vamos a ver a la gráfica de una hora. Hubo un recorrido el viernes, por ejemplo, de 52 pips, después de tener la vela martillo invertida. Claro que te puedes ir a la gráfica de 15 minutos para sincronizar más fácil tu movimiento y ver la aguja que tienes aquí. Esta sería la entrada, ¿no? Una vez que tenemos esta vela martillo invertida, ya empezó a entrar la compra, hay un incremento del volumen y ya se detuvo el movimiento en este nivel. Y tienes un trade de 45-50 pips el viernes. Era en la dirección que estábamos esperándolo la semana pasada, ¿recuerdan? Y ya habíamos tenido el efecto de la gráfica diaria de aquí, la reversa aquí. Entonces el viernes estábamos para entrada en venta corta y con la nueva señal de la noticia de alto impacto aquí, esta fue la entrada que tuvimos el viernes. Para unos 50, entre 40 y 45 pips. Después de esta vela había que cerrarlo. ¿Cuál es el plan ahorita? Como pueden ver, el volumen es muy bajo. ¿Por qué? Porque no hubo actividad en la sesión americana, porque es un día festivo. O sea, hay que esperar al día de mañana y sobre todo que en esta zona, si sigue subiendo el precio, aquí posicionarme para un trade intradía o a corto plazo, pero antes de las tasas de interés hay que salirnos. Puede que no haya actividad en el euro hasta antes de tasas de interés, del anuncio de tasas de intereses y política monetaria, ante lo cual tendríamos que esta pregunta es muy buena, José. Dice José Benito que si por poco volumen de hoy demuestra que los institucionales, sobre todo, están esperando el mercado americano. ¿Y por qué no los institucionales de Europa hacen trading o de asiático? Independientemente de las ideologías políticas que tengamos en el trading, cuando estamos metiendo dinero hay que ser objetivos. Estados Unidos es la economía más grande del mundo. El dólar americano es la moneda más importante en los mercados financieros. Así que separa Estados Unidos, usualmente separa todo el mundo. Noten la noticia de alto impacto del viernes, nóminas no agrícolas. ¿Qué pasó en la sesión europea? Ninguna divisa se movió, ninguna. Aun cuando hubo noticias importantes, creo que para la libra esterlina, ninguna se mueve. Un día antes de noticias de nóminas no agrícolas de Estados Unidos o de tasas de interés para Estados Unidos, no se mueve nada. Todo el mundo está en espera de lo que va a hacer Estados Unidos. Esa es la realidad. Independientemente del punto de vista que tengamos político, para hacer inversiones tenemos que ser objetivos y esa es la realidad. Y aquí lo estamos viendo. El euro no se movió. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está cerrado.
Entonces eso es lo que vamos a esperar esta semana, sobre todo mañana que ya empieza la actividad, que ya abre el mercado de Europa, ya abre el mercado de Europa más fuerte porque va a abrir el mercado americano después. Y simplemente ponte a pensar, si tú eres un trader institucional y vas a entrar en el mercado europeo y vas a sostener tu posición durante todo el día y la vas a cerrar o piensas cerrarla en el mercado americano, tienes que tener traders que tomen el otro lado del trade. Y si va a estar cerrado no te conviene, porque no vas a tener quien te tome el otro lado del trade cuando quieras cerrar. Ahora bien, entonces ese es el plan para el euro. Si tengo la entrada en esta área el día de mañana o el miércoles, en la sesión europea o en la sesión americana, voy a entrar en el trade, pero lo voy a cerrar. Un trade en venta corta, sí y solo sí. Ese es mi plan. Sigo teniendo estos rangos pequeños alcistas y tengo después una reversa con un volumen por lo menos como este. Una vela martillo, una vela envolvente bajista, etcétera, entraría en el trade. Aquí, por ejemplo, si se fijan, ahorita tenemos un doble techo con divergencia negativa. Entonces, una señal como esta acá arriba también. ¿Qué es la táctica? Esas señales de velas envolventes son táctica nada más. El análisis, la evaluación estratégica es lo más importante, ya lo hicimos. Estamos en un punto crítico, ha habido mucha venta y esta vela no lo refleja y este movimiento de aquí no lo refleja. Que ya lo vimos en la gráfica diaria, ¿verdad? Que es que una vela martillo con gran volumen que dio origen a que regresara a este nivel crítico. Es el plan para el euro. Vamos a seguir adelante porque se nos está yendo el tiempo. ¿Cuáles eran las otras noticias importantes? Dijimos que las otras noticias importantes, vamos a ir por orden ahora sí, era enseguida la libra esterlina. Entonces vamos a ver en qué situación está la libra esterlina. Tenemos aquí la gráfica diaria de la libra esterlina y tenemos prácticamente un desorden la gráfica por las noticias que ha habido en Inglaterra. Vamos a ver el contrato de futuros de la libra esterlina, que es la misma gráfica solo con volumen y un volumen centralizado. Aquí está, esta es la gráfica de una hora. Nos vamos a ir a la gráfica diaria. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un desorden en la gráfica, no tiene un rumbo, tiene un movimiento de rango con un desorden, si se fijan. Entonces aquí eso es lo que les digo, tenemos noticias de alto impacto para Gran Bretaña, pero ¿cuál es la tendencia que tiene ahorita? No tiene ninguna tendencia, es un rango y es un rango irregular. A menos que tenga una señal intradía, no voy a realizar trading a corto plazo en esta divisa con este tipo de movimiento. Una vez que hubo este gran volumen aquí, se detuvo el movimiento y tenemos un rango irregular aquí en la gráfica diaria. No tengo un punto de interés importante aquí, miren, con este tipo de movimiento. Precio no ha hecho progreso desde abril. Entonces, intradía quizás alguna posición que me dé, pero a corto plazo, mediano plazo o un perfil que tenga para libra esterlina, no. Entonces son dos cosas, la noticia de alto impacto y que tenga un perfil. La razón por la que cambio a Thinkorswim es para mostrarles el volumen del contrato de futuros, nada más. De la gráfica diaria es importante a veces porque se empieza a perder el detalle en la gráfica diaria de MT4. De 4 horas, de la gráfica 4 horas para adelante, ya los incrementos de volumen son muy similares. Y se los voy a mostrar. 4 horas, 1 hora, 15 minutos se puede analizar el volumen aunque no sea un exchange centralizado. Miren, vamos a la gráfica de una hora para mostrárselos. ¿Dónde tuvimos la mayor cantidad de volumen? También fue durante la noticia en nóminas no agrícolas aquí. Ese es el SMT4. Acá va a ser Thinkorswim y vamos a pasar a la gráfica de 1 hora. ¿Qué tenemos? El incremento del volumen no es exactamente igual, pero sí tenemos la referencia de que aquí tenemos la mayor cantidad de volumen. No es mayor que el día anterior, incluso. Entonces, de la gráfica de 4 horas, de 1 hora, y lo que buscamos es eso, grandes incrementos de volumen como esto y diminutas cantidades de volumen como este, que notan falta de interés y en esta posible intervención institucional. Acá tenemos otra vela, que fue la que empujó al precio aquí, y tenemos una gran cantidad de volumen. Posible intervención institucional. Lo mismo que les puedo mostrar aquí. En esta vela, donde podemos ver. Vamos a ver a dónde llegó el volumen. El volumen llegó hasta aquí.
Entonces eso es lo que necesitamos nada más ver, ¿no? Estos incrementos de volumen. Pero si les confunde que esté cambiando de gráfica, lo vemos todo en la MT4, no hay problema. Es solo para mostrar el volumen del mercado de futuros. ¿Cuál es la señal intradía que tiene en cuenta? Bueno, eso ya, por ejemplo, si llegó al rango de las últimas 2 semanas, que nos lo da el indicador el ATR, y tengo ahí una señal de reversa fuerte, pues puedo tomar un trade contra tendencia, corto plazo. Bien, entonces ya vimos el euro, ya tenemos nuestro plan. Libra esterlina lo vamos a dejar en paz porque no tiene un movimiento muy desordenado. Entonces vamos a pasar al siguiente. Dólar australiano. Aquí vamos a tener al dólar australiano. Dólar australiano también tenemos un desorden, como podemos ver. Vamos a la gráfica diaria. Dólar australiano aquí tuvo un movimiento, también se ha detenido en estos niveles y noten, es un movimiento muy desordenado el que tiene. Entonces, gráfica de 4 horas, tenemos un movimiento muy desordenado. Este tipo de movimientos hay que dejarlos en paz. Miren, vean el movimiento. Es un rango irregular. Aquí trading intradía, cuando mucho, y haría trading a corto plazo, ¿a qué dirección vamos a tomar? No tiene un rumbo, no tiene una dirección, vean. Y tiene mucho tiempo ya aquí, tiene unas 2 semanas, tiene 15 días con este movimiento de rango irregular, pero el precio no ha ido a ningún lado. Sigue en estos mismos niveles. Aquí teníamos una tendencia bajista, aquí era diferente, pero ahorita ya se convirtió en una tendencia de rango. Pues para corto plazo, tenemos el euro nada más en un punto importante. Vamos a ver qué otra divisa, qué otra materia prima podemos tener. De todas maneras hay que estar pendientes del tipo de interés del martes, y que esto puede cambiar el rumbo del movimiento. Por ejemplo, como tipos de interés es una noticia muy importante. Si en la libra esterlina, perdón, si en el dólar australiano tenemos un fuerte movimiento alcista con gran cantidad de volumen, o bajista, esperaríamos una corrección, y si la corrección no nos da, o es con bajo volumen y bajo rango, es como aquí, miren, eso es lo que me refiero. ¿Ven esta vela alcista tan fuerte? Y ven que esta corrección con rangos muy pequeños y puntas alcistas y bajistas y el volumen menor. Esto denota que no hay presión de venta después de esta compra. Si se dispara el precio así y llega al siguiente nivel alcista con tasas de intereses y una corrección de estas, me va a dar una entrada para entrar alcista. El trading siempre es una actividad probabilística, nunca tengo 100% de seguridad. Pero los niveles, por ejemplo, importantes aquí para el dólar australiano son estos máximos, ¿verdad? Estos de aquí. Es el nivel 0.7994. Estamos a solo 44 pips. Bien puede dispararse el precio hasta aquí, en la noticia de alto impacto de tasas de interés. Si ese es el nivel importante. Si se dispara el precio por encima de aquí y luego corrige hacia estos niveles así, entonces ahí va a ser mi entrada, cuando tengo una reversa en un marco temporal más pequeño. Pero ese es el nivel importante que tenemos aquí en el dólar australiano. Y el siguiente, bueno, es el de la gráfica diaria, que son 131 pips acá. Y aquí la única noticia a la que voy a estar más atento es a la noticia de tasas de intereses, que es la que puede provocar suficiente volatilidad como para cambiarlo de rumbo. Esa noticia sale a las 12:30 hora de Nueva York. En pocas palabras, durante la sesión europea o a finales de la sesión asiática, el día de mañana. Libra esterlina ya lo vimos. Y estas, aunque son de alto impacto las noticias, bueno, son índices de servicios, etc. Podría monitorearlas para ver si cambian el rumbo del movimiento, ¿no? Y me dan algún trade. Pero no va a ser mi plan principal, sería el plan B. Dólar australiano, Producto Interno Bruto. Después de la noticia de tasas de interés, vamos a poder que se dispare alcista el dólar australiano y rebase estos niveles. La corrección esta y la entrada me la podía dar la siguiente noticia importante, que es Producto Interno Bruto, y eso sale en el martes. Tipos de interés sale a las 12:30
Y aquí miren, declaraciones del gobernador del Banco de la Reserva Australiana a las 5 de la mañana. Más tarde es a las 5 de la mañana de Nueva York y hasta las 7, o sea, más de 12 horas después tenemos Producto Interno Bruto. Aquí podríamos hacer la señal de entrada. Estados Unidos, índice de no manufactura. De igual forma, para el euro, cuando salga tipos de interés es la noticia más importante. El dólar americano se mueve de forma inversa al euro. Tipos de interés, eso va a ser el jueves. Si tengo aquí con la noticia índice de no manufactura, una entrada en el euro en el nivel que dijimos, la noticia la voy a cerrar, ya habíamos dicho, ¿verdad? En las decisiones de tipos de interés. Podría tenerla ahí o podría tenerla con la primera noticia importante del euro. El día de mañana, si tengo la entrada en venta corta, que es el plan para el euro, regresamos al euro aquí. Si tengo esta corrección que continúa, ahorita está en rango aquí. Y tengo aquí la entrada en venta corta el día de mañana o el miércoles. La última oportunidad para tener esa entrada la voy a vigilar en la noticia del miércoles del dólar americano, que es esta. Aquí me puede dar la entrada a las 10 de la mañana con esa noticia. Si no, no la voy a tomar hasta que tenga los tipos de interés. Y claro que aunque tome el trade aquí, lo voy a cerrar antes de la noticia de tipos de interés para el euro. Tenemos al yen japonés, Producto Interno Bruto, el jueves también. Vamos a ver el yen japonés. Me pregunta Pedro, esta pregunta es muy importante. Miguel Ángel dice, si siempre esperamos una corrección para entrar. No necesariamente. Por ejemplo, aquí. Si hubiéramos esperado una corrección en esta gráfica de 15 minutos, nunca la hubiéramos tenido. Pero por otro lado, vamos al dólar australiano. Por otro lado, si entramos después de que tenemos esta señal alcista y no esperamos la corrección, tenemos la corrección. Y esto nos dice el que no haya superado los mínimos de esta vela, que es una simple corrección. Rangos son mucho más pequeños, está tardando mucho tiempo en corregir, tenemos puntas alcistas y bajistas y bajo volumen. Pero si entramos aquí, tendremos que sufrir una pérdida. El stop tiene que ir decisivamente, definitivamente por debajo de esta vela, es el nivel técnico correcto. Y tenemos que esperar un movimiento alcista solo para regresar a nuestro punto de entrada. Pero, si siempre esperamos una corrección, nos vamos a perder estos movimientos. ¿Cuál es la solución? Entrar escalonadamente. Por ejemplo, vamos a suponer que utilices 4 contratos. Entras con un contrato aquí y participas en el movimiento con una porción. En cuanto ves señales de compra como esta, lo cierras, porque solamente tienes una porción. Vamos a ver el caso del dólar australiano. En el caso del dólar australiano, vamos a poner que hemos entrado aquí con un contrato y tuvimos la corrección, a la corrección de alrededor entre el 50 y el 60%, que yo sé que en Fibonacci es 61.8% o 61.8, 5, 6, 7. Estas fracciones no tienen ningún sentido y tómenlo de un ingeniero que estudió matemáticas a fondo. Lo único que es los números de Fibonacci en realidad no son mágicos, pero la herramienta sirve porque te da una corrección. El punto crítico es el 50% de corrección, que no es un número Fibonacci el 50. El 38.2 no es otra cosa más que un 40% y el 61.8 otra cosa más que el 60%. O sea, tienes un margen de 10 a cada lado después del 50. En esa zona, mete los otros 3 contratos. De tal forma que ya reduces tu costo del precio de este contrato a un nivel mucho más abajo. Y tu stop de los 4 por definitivamente aquí. Entonces, la forma para poder aprovechar, porque a veces el mercado corrige, a veces no. Y a veces si cambia otra noticia, el sendero del movimiento puede bajar y ejecutar tu stop. Es una actividad probabilística. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta el control de riesgo, cuánto vas a arriesgar de aquí a aquí. Por ejemplo, si entras con 4 contratos, tal vez entres con 1 aquí y solo entres con 2 acá, porque el riesgo del primero es muy grande para tu margen de control de riesgo. Si hay un movimiento alcista, ya tienes un costo base alrededor de este nivel. Ya cuando regrese aquí, el primer contrato no tiene ni ganancia ni pérdida, pero los otros 2 ya tienen ganancia. Entonces, prácticamente estás entrando en una zona. El trader institucional entra en una zona
no en un punto. La forma más difícil de realizar trading es entrar en un punto exacto y salirte en un punto exacto, porque el mercado no es exacto. El mercado varía según la fuerza que tenga el movimiento y tienes que entrar en zonas. Entonces, escoges esta área para entrar y este es tu stop. Empiezas a meter un contrato aquí, o le que baje al 40%, también puedes meter otro contrato, baja al 50%, metes otro, baja al 61%, metes el último. Después de ya no vas a meter ninguno y aquí está tu stop. Y calculas tu riesgo que sea 2 o 3% de tu cuenta o 1 según sea tu perfil de riesgo. Ese ya es otro tema. Pero nota cómo a veces corrige más, a veces corrige menos. Tienes que tener una zona para entrar con los contratos. La plataforma MT4 es ideal para eso porque te permite usar microcontratos. Si tu cuenta es pequeña y vas a entrar con un mini contrato, mejor divídela en 8 microcontratos. Si tienes esa flexibilidad, es muy difícil realizar trading entrando en un punto exacto y saliendo en un punto exacto. Vamos ahora, dijimos con el yen japonés. El plan de trading para el yen japonés. Vamos a la gráfica diaria, a ver dónde estamos. El yen japonés venía con un movimiento bajista fuerte. Noten que tiene un movimiento de rango. Grábense esta gráfica porque el oro tiene una gráfica similar. Tiene un movimiento de rango, pero el rango es muy grande. Entonces tiene un movimiento bajista considerable. El rango es de aproximadamente 500 pips. Entonces tenía un movimiento bajista fuerte y esta vela lo detuvo. Noten el volumen, es una vela martillo alcista. Vamos a una gráfica más pequeña, 4 horas. Este fue el movimiento que lo detuvo y esta es la corrección que estamos teniendo. Por lo tanto aquí, ¿qué es lo que espero? Aquí posicionarme alcista definitivamente, ¿no? Vamos a ver el contrato de futuro solo para que vean el volumen centralizado, para los que no creen en el volumen de la plataforma de Forex. Vamos a ver al yen japonés. No tomen en cuenta que la gráfica es la misma pero invertida. Ese es el volumen que entró, esa es la corrección y noten cómo se ha detenido justo en la base de la vela. Esto es en la gráfica de 1 hora. Esta es la gráfica de 15 minutos. Entonces una señal bajista definitivamente entraría en venta corta. Tengo la noticia para el yen japonés, el Producto Interno Bruto, y esa noticia la tengo hasta el jueves. Entonces si tengo una señal en venta corta, vamos aquí a la gráfica de... Ya vimos lo fuerte de la venta que tuvimos aquí, ¿verdad? Gráfica de 1 hora. Aquí está, miren. La compra, perdón, la gráfica invertida en el contrato de futuros. Aquí está, miren, la compra. Son estas dos velas alcistas fuertes con gran rango, cerrando cerca de los niveles altos, con un incremento de volumen. Noten que en la gráfica de aire sí es un punto crítico este. Noten que aquí, miren, aquí tenemos un punto crítico, ¿verdad? Han sido los mínimos donde se ha detenido el rango, ¿ok? Y tuvimos nueva compra, entonces es importante. Estamos teniendo una corrección. Aquí hay que entrar para un trade alcista. Esperando una señal aquí, una señal que tenga, hay que entrar. Hay que estar al tanto de esa noticia, que cerrar el trade antes de la noticia, pero aquí... Ahora, si ya puedo entrar en el trade, ya podría entrar en el trade, pero es más seguro o hay más, hay menos oportunidades, pero los trades son de mayor probabilidad si espero una nueva señal, por ejemplo la gráfica de 1 hora, ¿ok? En una corrección más o menos del 50%, que está como por aquí así. Una señal aquí nueva, una vela martillo de este tipo, alcista, una señal envolvente alcista con un incremento de volumen. Noten cómo esta vela martillo alcista tiene un incremento del volumen. Estas 3 velas son las de mayor volumen en todo el día, 24 horas. Y son esta y esta, ¿ok? Y noten cómo el mercado es como una película de misterio. ¿Sí? Vas agarrando datos conforme comienza la película y puedes entrar en posiciones. Pero a veces tienes que cerrarla si esas circunstancias cambian. Noten cómo aquí cambió. Esta vela nota compra definitivamente con gran volumen. La siguiente vela también tiene gran volumen y denota compra porque cierra en la parte alta. Pero la siguiente vela es una martillo invertida y que tiene gran volumen también. O sea, aquí ya tienes una señal contradictoria. Aquí alguien ya comenzó a vender. El movimiento continuó en rango. ¿Y qué pasó después? El domingo abrió en niveles más bajos. Precaución, conservar trades a través del fin de semana es muy riesgoso ahorita con los cambios políticos que ha habido, ¿ok? Pero en la base de esta vela se ha detenido. Entonces hay que ver una nueva señal alcista. ¿Hasta dónde podría tomarla si sigue bajando? Hasta aquí. Mi señal clave, vamos a la gráfica de 4 horas, es este nivel de aquí. Ese es el nivel clave. Ese es el movimiento y esta es la corrección.
Entonces, aún podría bajar cerca de aquí y tener acá una señal fuerte alcista como esta. Y acá en esta zona espero una señal táctica ahora sí. Pero ya hice la evaluación estratégica, que es la más importante. Noten que aquí la gráfica de 4 horas, por ejemplo, la de 1 hora, si la ves, no sabes qué está pasando realmente. Pero ves la gráfica diaria y notas que es un punto muy importante en la gráfica diaria. Por eso, aunque hacemos trading de corto plazo o intradía, la gráfica diaria es clave. Si está en un punto importante, vas a tener mucha actividad como este. Nota la gran compra que hubo aquí. Por eso el análisis de marco temporal múltiple es muy importante. ¿Se escucha bien? Porque algunos dicen que no se escucha bien. Nomás pongan sí, pues sí se escuchan bien. Sí, los problemas con lo de Corea del Norte y muchas cosas de esas. Sí, todos se escuchan bien. Si alguno no escucha bien, tiene que disminuir, tiene que cerrar otras aplicaciones de internet que tenga. Si a alguien se le corta el volumen, tiene que cerrar todo lo demás que tenga. No esté viendo Facebook al mismo tiempo. Todo eso absorbe mucho internet y no va a escuchar correctamente. Bueno, todo lo de Corea, lo de que el cierre del gobierno americano en caso de que no tengan, de que no levanten el límite de deuda, todo eso es importante. Entonces ya tenemos nuestro plan para el yen japonés. De las dos divisas más interesantes que hemos visto, ¿cuáles han sido? Euro y yen japonés. Australiano y libra esterlina son solo plan B prácticamente. No están tan interesantes, no están en un punto crítico en la gráfica diaria. Entonces ya cubrimos hasta el yen japonés, aquí con la noticia importante. La libra esterlina ya la cubrimos. Y vamos ahora al dólar canadiense antes de pasar a las materias primas. Dólar canadiense, vamos a verlo. Noten que todo eso es solo una preparación para estar listos para la semana lo que va a pasar. Adivinen qué, el dólar canadiense está en un punto muy importante en la gráfica diaria, ¿no? Con divergencia positiva tenemos un doble suelo aquí. ¿Qué noticias tenemos para el dólar canadiense? Dólar canadiense tenemos tipo de empleo el viernes. Entonces, ¿qué voy a hacer antes del viernes? Porque es la primera noticia importante para el dólar canadiense. Bien, entonces ya vimos lo que tenemos aquí, ¿verdad? Estamos en este punto crítico, en esta línea, donde está la línea verde prácticamente. Vamos a la gráfica 4. Aquí definitivamente ese es el nivel importante. Primero necesitaría que el precio suba por encima de este nivel, que fue el toque aquí que dio, donde se detuvo el movimiento bajista. Entonces, necesitaría que suba por encima de este nivel, de esta vela, por ejemplo, de esta vela de 4 horas. Si el precio sube por encima de este nivel, entonces esperaría una corrección bajista con este tipo de rangos, pequeña cantidad de volumen. Y en la siguiente señal táctica alcista entrar en un trade, ese sería el objetivo final. Stop por debajo de aquí, ese es el nivel técnico. Ahora dice, bueno, es de 1 a 1 riesgo-beneficio, sí, pero tenemos más niveles acá, entonces aquí podemos cerrar la mitad de la posición, la otra mitad acá. Ya una vez que llegue a este nivel podemos mover el stop al precio de entrada. Pero esto es lo que voy a esperar. Que se supere este nivel, el nivel 1.25 prácticamente, que es este. Y si está en un punto crítico, este sí hay que estarlo viendo. Ahora, con la noticia importante del dólar americano, está 1.25 ese nivel. Con la noticia del dólar americano se puede mover el dólar canadiense. ¿Por qué? Porque es dólar americano canadiense la divisa. Entonces, con la noticia importante del miércoles del dólar americano, puedo ver en realidad, cuando sale noticias del dólar americano, es bueno ver todas las divisas principales, a ver qué efecto tuvieron. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Viernes, ¿qué tuvimos? Nóminas no agrícolas. Todas las divisas se movieron. Noten que antes de nóminas no agrícolas veníamos con rango y todas las divisas, euro, dólar de Nueva Zelanda, todas se movieron con nóminas no agrícolas. O sea, la gráfica de 15 minutos. Esta fue la noticia en nóminas no agrícolas del viernes. Todas se mueven. ¿Por qué? Porque todas tienen como contradivisa el dólar americano. O sea, el dólar canadiense, hay 2 puntos. Uno, cuando salga la noticia del miércoles del dólar americano. Y 2, cuando salga la noticia el jueves. Y hay jueves y viernes, hay noticias del canadiense, miren. Tenemos cambio de empleo el viernes a las 8:30. Y tenemos índice de IB.
a las 10 de la mañana el jueves. Entonces, esas son las... Y cuando tenemos la noticia del dólar americano, que es el índice de no manufactura, el miércoles. Ese es el plan para el dólar canadiense y esos son los niveles importantes. Tenemos 3 divisas en niveles importantes. ¿Cuáles divisas tuvimos en niveles importantes? Tuvimos canadiense, tuvimos euro y tenemos yen japonés en punto importante. Es mi plan A. Vamos a pasar a las materias primas. Vamos a ver el oro. El oro en tiempo de incertidumbre, como las amenazas que ha habido de un posible enfrentamiento bélico entre Estados Unidos y Norcorea. El problema de que a lo mejor se cierra el gobierno americano, llega un paro porque no han subido el límite de deuda. Vamos a ver el oro. Vamos a ver la gráfica diaria. El oro se había movido en un rango también. En rango no se había superado. Aquí lo tenemos. Similar al yen japonés, si se fijan. Fíjense bien cómo el mercado hay que irlo analizando conforme vayan pasando las cosas. Aquí se superó el rango, pero cerró en una vela martillo bajista con gran volumen. Esperé pacientemente y abrí un trade en venta corta, porque esa era la información que tenía hasta el momento. Pero ¿qué creen? En la semana permanece en rango aquí. Y hay una noticia importante el viernes. Este es viernes y había una noticia importante. ¿Qué hice? Tuve que cerrar el Banco Central Europeo. Ok. La noticia importante era declaraciones de Janet Yellen, la jefa de la Reserva Federal de Estados Unidos, y más tarde declaraciones de Draghi. Tuve que cerrar el trade para propósitos prácticos sin ganancia ni pérdida. Después tuvimos ahora una vela alcista con las noticias, con las declaraciones importantes. Teníamos 5 días para que este trade progresara. Si hubiera tenido un movimiento, lo hubiera cerrado por lo menos al primero o segundo objetivo. No se movió el mercado hasta no oír las declaraciones de Draghi y de Janet Yellen. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Salirme del trade. Si lo que yo esperaba, un movimiento bajista, no pasó con esta venta fuerte, tengo que salirme del trade antes de la noticia. ¿Y qué creen? Ahora tenemos lo inverso. Tenemos ahora un movimiento alcista. Voy a presentarles la gráfica del contrato de futuros del yen japonés. Es esta. Miren. Perdón, del oro. Estamos en el oro. Aquí está el oro. Vamos a la gráfica diaria. Este es el contrato de futuros acá. Aquel es el volumen de un broker de Forex, que es un contrato por diferencia al oro. Notan aquí esta vela con la gran cantidad de volumen, que es la misma de allá, si se fijan. Entonces, aquí entré en venta corta, pero el mercado se mueve en rango 4 días. Me salgo y ahora tenemos la señal inversa. Una vela alcista martillo cerrando los niveles altos. Aquí se supera el nivel y esta es la corrección. Y aquí tenía mi entrada para un trade alcista. ¿Qué voy a esperar ahora nuevamente? Si tengo una corrección y tengo una entrada, entrar en un trade. Las noticias del dólar americano y las noticias que estamos teniendo de un posible enfrentamiento entre Corea y Estados Unidos. Entonces vamos a un marco temporal menor. Vamos a la gráfica de 4 horas. Acá abrió el mercado el domingo. Esos son los previos máximos. Entonces si se llena el gap, si se fijan, abrió con un gap. Si se llena el gap y aquí sobre el gap, el nivel 13300, tengo una señal de reversa alcista en un marco temporal menor, voy a entrar con un trade. Mi stop, la base de esta vela, esta punta alcista con gran volumen que indica compra, esta va a ser mi stop. Mi compra aquí, tengo la señal en la gráfica de 4 horas. Vamos ahora a la gráfica de 1 hora. Aquí está, llenándose este gap. Si se llena el gap aquí en una señal alcista, obviamente que la corrección de aquí sea con rangos estrechos y bajo volumen. Que es lo mismo que aquí, miren, vamos a la gráfica de 1 hora. Aquí está el gap en el que abrió el domingo, fue un gap de aproximadamente 87 pips. Entonces, si regresa aquí, que son los máximos de la semana anterior, en esta zona, una entrada entraría por un trade alcista en el oro. En la noticia del dólar americano hay que estar pendientes, nos puede dar la entrada en el oro. Petróleo crudo. Vamos a ver, eso nos está acabando el tiempo, pero vamos a ver petróleo crudo. Petróleo crudo es importante porque el petróleo crudo, aquí lo tenemos, vamos a la gráfica diaria, es importante porque tuvimos el problema del huracán y hay pozos petroleros en Texas. Tuvimos una fuerte vela envolvente en la gráfica diaria, miren, aquí está. ¿Verdad? Aquí está la vela envolvente fuerte. Entonces, aquí que voy a esperar para entrar. El inventario viene hasta el jueves. En la gráfica de 1 hora, este fue el movimiento alcista fuerte que tuvimos.
Podemos entrar aquí, el trade sería muy riesgoso. Yo prefiero esperar mínimo una corrección del 50%. Pero no solo es la corrección. Quiero una corrección con rangos como estos, miren. Así quiero la corrección. Y una nueva señal alcista, como estas dos velas martillo, por ejemplo, aquí. En esta zona, alrededor del nivel 46.80. Puede ser hasta... Vamos a ver la gráfica diaria. Hasta la base de la vela, que son 46.14 aquí. Entonces la corrección, esta es la vela clave y el stop va a estar por debajo de esta vela. ¿Y de qué aquí son? Estamos hablando de que son 2 puntos, son como 200 pips, es bastante. Yo voy a esperar una corrección aquí del 50%. Aquí entrar, este va a ser mi stop. Mi primer objetivo es la parte alta de esta vela y de ahí para adelante. Si el miércoles que se mueve el dólar americano, voy a ver si tengo la señal de entrada. Si no, me voy a esperar hasta el jueves reporte de inventario de petróleo crudo y me puede dar la entrada. ¿Puede seguirse moviendo de aquí para arriba? Sí, puede hacerlo y perderme el trade. Si no me lo quiero perder, puedo entrar con una fracción aquí. Supongamos que voy a entrar con 4 contratos, puedo entrar con 1 aquí. Y eso me reduciría a entrar solo con 2 aquí, porque el stop de aquí será el doble de ese contrato. Es más riesgo. Pero si quiero entrar, por lo menos no entraría con toda la posición. Porque si tengo la corrección, voy a estar con una posición con pérdida, por lo menos hasta que regrese otra vez a este nivel. Entonces ese es el plan para el petróleo crudo, el plan para el oro y las divisas que encontramos con mejores puntos, como son el euro, yen japonés y el dólar canadiense. Por último vamos a ver los índices americanos. Vamos a ver por último vamos a ver los índices americanos. Vamos a ver el S&P 500. El S&P 500 está en la gráfica diaria revisitando los niveles altos después de haber tenido venta aquí. Si lo vemos en el contrato de futuros del S&P 500, vemos que está aquí sobre los máximos. Estas dos velas denotan fuerte venta cuando había las amenazas entre Corea y Estados Unidos. La corrección alcista denota falta de demanda porque con el movimiento alcista se ha dado una disminución de volumen. Entonces aquí una nueva señal de venta entraría en venta corta en los índices. Estamos sobre el punto crítico, el punto máximo. Lo mismo lo podemos ver en esta gráfica, ¿verdad? Miren, si se fijan aquí, a pesar de que no es un exchange centralizado, tenemos estos incrementos de volumen en la gráfica diaria en el movimiento bajista. En el movimiento alcista hay menos volumen. En este movimiento alcista también no hay demanda ahorita realmente. Entonces aquí una señal en la gráfica de una hora y abrió con un gap. Si regresa al gap y lo llena y tenemos una señal de venta cerca del gap, entraría en venta corta para un trade a corto plazo. También la noticia del dólar americano afecta a los índices. Aquí me puede dar la entrada el miércoles. Si no me la da de aquí al miércoles, el miércoles me la puede dar con... Entonces, ¿qué es lo que voy a esperar? Una corrección cerca del gap. No tiene que ser exacto, ¿no? Le podemos dar un margen. Y si aquí en la gráfica de una hora, como aquí, tenemos una vela así, martillo, una vela envolvente con buen volumen, esa sería mi entrada, la parte alta sería mi stop, ese sería mi primer objetivo. Aquí cierro la mitad de la posición, cuando llegue aquí, planeo, pongo mi segundo objetivo, puede ser la media móvil de 200 periodos, y mover mi stop al precio de entrada de la segunda porción. Entonces, es el plan para el índice americano, el S&P 500, y ya tengo mi plan para el S&P 500 y ya tengo mi mapa del plan de esta semana y hay que estar monitoreando las noticias de alto impacto y de todas maneras a diario voy a estar monitoreando en qué niveles está, cuál de ellos está corrigiendo y está acercándose a darme la entrada. ¿Alguna pregunta con respecto al plan que tenemos? Nótese cómo el análisis del volumen es muy importante, se descuida mucho, los trades pequeños, los trades que no han trabajado en instituciones lo descuidan mucho, pero es muy importante, porque son las instituciones las que tienen la fuerza para entrar con una gran cantidad de volumen. El estudio del volumen muy poco lo saben hacer, pero es muy importante, es crítico. Noten cómo en el yen japonés, por ejemplo, si vamos a la gráfica de 4 horas, vemos que estas dos velas fueron las que detuvieron el movimiento. Si lo vemos en el...
de aquí, esta venta que hubo en el yen japonés, en la gráfica diaria, vean la gran cantidad de volumen que tiene. Y eso fue lo que detuvo el movimiento alcista prácticamente. Este movimiento alcista se detiene aquí y noten el volumen de la venta. Justo en esos previos niveles importantes, que es la otra cosa, es el otro detalle importante. Lo mismo aquí, este movimiento alcista, ¿con dónde se detiene? Noten aquí esta vela que cierra en la parte central. Y la siguiente cierra en la parte baja. Si juntas estas dos velas, es una martillo bajista. O sea, el análisis del volumen es determinante. Son las instituciones, cuando entran con grandes cantidades, los que usualmente mueven el mercado y comienza la tendencia hacia un nivel o hacia otro. No Bitcoin. No tengo ningún comentario sobre Bitcoin. No sigo la divisa Bitcoin. Esas divisas, si no obtienes ganancias en divisas normales, menos lo vas a hacer en divisas, las criptomonedas. Porque se rigen por otro tipo de cosas. Y son demasiado volátiles y también tienen movimientos muy erráticos. Entonces, si no comprendes cómo realizar trading en divisas sólidas en las que las instituciones están interviniendo, divisas principales, los pares exóticos son más difíciles, las criptomonedas, determinar y predecir un movimiento, a menos que tengas un fuerte volumen centralizado, algo así, y en un nivel crítico, no es muy fácil seguirles el movimiento. ¿Qué medias móviles uso? Las medias móviles son lo de menos. Utilizo como referencia la de 200 y la de 50 como niveles críticos también. Lo estamos grabando, sí, y les voy a mandar la grabación para que puedan repasarlo. Sí, puedes abrir, sí, el volumen en la plataforma de MT4 de la gráfica de 4 horas, 1 hora, 30 minutos, 15, es confiable, ¿eh? Como pueden ver aquí. Si quieres realizar ya de gráfica semanal, gráfica diaria, abre una cuenta demo con un broker de futuros y ese volumen es centralizado del exchange de Chicago. Todos te van a mostrar el mismo. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, yo ahorita Forex estoy utilizando la plataforma FX Pro y he tenido muy buenos resultados. E incluso ofrecemos como tenemos un acuerdo con ellos, a la comisión que me dan, puedo a cambio darles a ustedes de la comisión, darles un seminario gratuito. Eso lo pueden ver en mi página de internet. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, los invito a que visiten mi página de internet. Mi página de internet está en www.tácticasdetrading.com. Aquí, si van a la sección de contáctanos, nos pueden contactar. Si van a la sesión de inicio y van a la sesión de broker socio, hemos estado trabajando, yo tengo una cuenta con ellos bajo una buena regulación, vas a más información y puedes ver un video de por qué usamos este broker, y aquí mismo sabrás de un seminario gratuito que ofrecemos al que abre una cuenta con ellos. Pero cualquier broker que utilicemos, tenemos que buscar un broker que esté bien regulado, y nosotros estamos utilizando ahorita ellos por eso. Y están los banners para abrir una cuenta con la liga de nosotros, y 100% transparente. Yo recibo cierta comisión y a cambio les puedo dar un seminario gratuito. ¿Qué marcadores? No entiendo, José, ¿cómo que marcadores de MetaTrader 4? Lo mismo, Benjamín, si son microcontratos, es bueno empezar con microcontratos para, hasta que no tengas una estrategia que tenga la certeza que te dé ganancias, incrementar el monto y aprender. Como cualquiera, toma un poco de tiempo y práctica. Tienes que practicar, tomar tus trades, usar una estrategia, aprender cómo funciona realmente el mercado. Y son 3 señales que te da el mercado nada más. Es precio, volumen y el rango o tiempo que tarda un movimiento. Ese es el análisis. Todos los indicadores se basan en esos 3 datos que te da el mercado. Es muy, muy importante tener un sólido entrenamiento. Y ya sobre un entrenamiento sólido, tú puedes meter más ideas que vayas viendo en otros lugares. Pero necesitas tener un fundamento sólido primero. ¿Qué indicadores son los que uso en la gráfica? Los indicadores también no tienen mucha importancia. Lo que tiene mayor importancia es saber
interpretar el volumen y el movimiento del precio. Los indicadores son, pues puedes usar cualquier oscilador que te dé la divergencia. Aquí este indicador me indica la volatilidad y utilizo diferentes indicadores según los que están disponibles en la gráfica, pero lo importante es saber lo que estás buscando, ¿no? En el indicador, por ejemplo, aquí este es el RSI y me da divergencias, y las azules son las bandas Bollinger, que en este caso, en la otra gráfica, si te fijas, se ven como un puntito. Cuando están contraídas es un punto rojo, cuando están abiertas están verdes, que me da qué tanta volatilidad hay. Pero es una referencia nada más, para ver divergencias entre dos puntos, cosas así. Es para lo único que utilizo los indicadores, son una referencia nada más. Son muy útiles y los usas como referencia, muy malos para darte entradas y salidas de trades. RSI 14, sí. El MACD lo utilizo con los datos que trae de default. El volumen es el indicador de volumen que está aquí. En charts, indicadores, es este volumen que está aquí. El volumen común y corriente que trae. En las gráficas de 15 minutos, una hora, es distinguible los excesos de volumen, que es lo que nos dan las pistas de los grandes traders. Hubo gaps el día de hoy porque hubo noticias que salen el fin de semana, y entonces las órdenes de compra y venta determinan muchas veces cómo cuando se abre el mercado, el gap con el que abre. No, la divergencia es simplemente una señal táctica que me dice, que me da una confirmación de una reversa. Es un tema muy sencillo, lo puedes ver el tema de divergencia en cualquier sitio de internet. Pero ya verlo en conjunto, cómo lo necesitas con el volumen, cómo seleccionas un indicador de cada uno de los 4 tipos que hay para usarlos en conjunto, pues sí, necesitas un entrenamiento, y esos son entrenamientos que ofrecemos ya de 8 horas, cosas así. Esos son volúmenes del broker, pero repito, aunque es volumen del broker en una gráfica de 15 minutos, de 30 minutos, de una hora, es distinguible los excesos de volumen. El movimiento del precio tiene que ser igual en todos los brokers, independientemente si estén centralizados o no. Las divisas se van a mover igual y los incrementos de volumen van a ser los mismos. Yo sé que han oído el mito de que no se puede analizar el volumen del mercado de Forex, y lo han creído ciegamente, sin ir a analizar la gráfica y compararla con un exchange centralizado y ver si es diferente o no, y si lo pueden analizar o no. Lo oyeron y lo creyeron. Bueno, pues aquí estoy aquí para decirles que todo lo que oigan del mercado tienen que ir a comprobarlo. Estás metiendo dinero e invirtiendo, y estás invirtiendo ciegamente, y ciegamente creíste que no podías analizar nunca el volumen en el mercado de Forex porque alguien te lo dijo y te da un razonamiento que suena bien para un trader novato que no conoce cómo se mueve el mercado. Pero este broker no es un exchange centralizado, pero el euro, aunque él tenga mucha venta en el euro y en los demás brokers hay una presión alcista, la divisa no se va a mover diferente en este broker. ¿Te has puesto a pensar en eso? Que el movimiento, ¿por qué es igual en todos si no es un exchange centralizado? Y eso se los digo porque oyen muchos mitos y los creen, y luego meten dinero con creencias de mitos que no son reales. El tipo de interés, si sube, le ayuda a la divisa en la que sube. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. No me queda más que darles gracias por su atención. Trataremos de seguir haciendo estos seminarios para darles información útil del plan del trading, darles algunas ideas. Si me quieren contactar, me pueden contactar. Ya ven cómo el volumen es muy importante en el análisis. Pueden contactarme aquí en la página de internet, ya sea llenando esta cajita o mandando un correo a soporte@tácticasdetrading.com. De mi parte es todo. Gracias por su atención.